Stay on the beach, the place to be. All the tips and ways to break the fast. Mi charla se llama The Nakatomi Way, una forma de hacer SEO a estilo jungla de cristal. Ahora voy a descubrir cuánta gente hay de generación Z, generación X y otras. Pero bueno, básicamente decía que en España somos la hostia, porque esta película, que es de final de los años 80, se estrenó en Estados Unidos como Die Hard. Bueno, llegó a países latinos como Duro de Matar. Y entonces España dijo, sujétame el cubata. Jungla de cristal. No sé si alguien aquí conoce la película o no la conoce. No pasa nada, yo os voy a explicar un poco los datos esenciales que necesitáis para seguir esta charla, ¿vale? Así que bueno, tenemos por un lado Nakatomi Plaza, que es un edificio que está en Los Ángeles, 35 plantas. Y bueno, Nakatomi Plaza ha sido tomado por terroristas, ¿vale? Tomado por terroristas y ha secuestrado a un montón de rehenes. Esta es la situación en el edificio y tenemos a nuestro héroe, a John McClane. Y bueno, este héroe viene de Nueva York, es un policía retirado. Y este policía retirado estaba de vacaciones en Los Ángeles visitando a su mujer y fue a la fiesta de Navidad, ¿vale? Y se encuentra en el piso 35 de este rascacielos descalzo, ¿vale? Descalzo. Y todavía no sabe lo que le espera ni todo lo que está sucediendo en este edificio. Y bueno, si no habéis visto la película y el contexto no es suficiente, simplemente dejaros llevar e imaginar al típico héroe, no sé si decir venido a menos, no, vamos a decir el típico héroe, que bueno, está intentando salvar el mundo o salvar una situación complicada en contextos que siempre son súper desfavorables. Y sí, estoy hablando del SEO, estoy hablando de nosotros mismos muchas veces trabajando para proyectos en los que a veces tenemos todo en contra y tenemos que buscar la manera de sobrevivir primero y luego de continuar, ¿vale? Entonces, os voy a contar un caso real, no suelo contar casos de estudio, pero este año mi equipo me dijo, vamos a hacer un caso de estudio, y lo hemos hecho. Entonces os cuento un caso real en el que, bueno, no vendo motos, ellos tampoco venden motos, venden accesorios y venden equipamiento para motos, ¿vale? Bueno, como veis aquí venden distintas marcas, distintos productos, y básicamente voy a dividir la charla en 3 actos, ¿vale? Al final, como una película, vamos a partirla en 3, que es un número muy fácil de recordar. Vamos con el primer acto. El primer acto es el acto de sobrevivir, ¿vale? Hemos dicho que estamos en el piso 35, estamos descalzos y, como veis, hay distintos puntos de la película en la que todo está lleno de cristales y esto pinta mal, ¿no? Entonces, bueno, este es el proyecto, el punto en el que se encontraba, ¿no? Pues tenemos que sobrevivir con un proyecto que se está desangrando poco a poco, ¿vale? Como veis aquí, estoy mostrando una gráfica de Sistris. No puedo mostrar analytics y ese tipo de datos, pero como veis en Sistris, pues va bajando lentamente esa muerte a pellizcos y el proyecto, bueno, pues va poco a poco yéndose para abajo. ¿Qué ocurre? Nosotros en la agencia, en Laika, cada vez que entra un proyecto, dependiendo del tipo de proyecto que entre, pues intentamos aplicar una metodología u otra. En este caso, como era un proyecto que venía en una caída pronunciada y después, además, tenía pinta que íbamos a tardar mucho tiempo en aplicar las metodologías, los enfoques y que eso calase, ¿no? La cultura SEO, aplicamos varias metodologías. Una metodología más para intentar frenar la caída y luego una metodología más de estabilización y seguidamente de crecimiento, ¿vale? Son ya metodologías propias nuestras. Vale, entendiendo el proyecto. Un briefing, kick-off, ¿no? Con el proyecto, entender bien de qué va la película. Al final es un proyecto que está en varios mercados, en varios idiomas, tiene mucha experiencia, llevan muchos años en esto, tienen tiendas físicas también. Y luego, aparte, para mí una cosa que es fundamental, el desarrollo y el contenido lo generan dentro y lo hacen dentro, ¿vale? Que esto para mí es una gran ventaja porque ya luego depende del tiempo que le dediquen, ¿no? Pero ya es una ventaja. Ok, ¿qué más? Me he dejado, bueno, patrocinar equipos de motos en algunos mercados, ¿no? Ok. Competidores. Aquí, claro, al tener un e-commerce en 5 mercados, lo que tenemos es que, bueno, podemos tener una serie de competidores ubicados que son más transversales, son más globales, pero luego tenemos otros que son muy específicos de cada uno de los mercados, ¿vale? Entonces esto, pues al final hay que saber entenderlo muy bien en qué punto nos encontramos de madurez, ¿no? En cada mercado y con quién nos estamos jugando las SERPs, ¿no? Perfecto. El punto en el que vimos un poco la comparación es, vale, nosotros estamos de bajada y ellos están de subida. Es verdad que, bueno, aquí veis el gráfico, no sé si se ve bien, prácticamente nos estaban ya pillando. O sea, ya iba a haber un sorpaso, ¿no? Ya iba a haber un cambio en el que ya íbamos a perder el liderazgo, ¿no? En este mercado, que era el mercado español.
Vale, perfecto. Lo que intentamos hacer fue entender dónde viene la caída, ¿vale? Miramos un poco los puntos en los que empieza a caer y el punto en el que nos encontrábamos y nos damos cuenta que el 90% de la pérdida se concentra como en estos 4 o 5 segmentos. Entonces ya sabemos la equipación, las marcas, ¿vale? Las marcas que se trabajaban también habían aglutinado mucha pérdida, accesorios y la portada, ¿no? La home. Vale, este 90% de la pérdida, pues hicimos un paso extra de segmentarlo para intentar entender más por dónde iban los tiros, ¿no? Pues en la parte de equipación, pues ya sabíamos que los cascos, los guantes y las chaquetas eran como los 3 grandes topics en los que estábamos perdiendo. En la parte de marcas, había 2 marcas que concentraban prácticamente la pérdida, ¿vale? Y en el último caso, los accesorios, pues bueno, sobre todo los caballetes era donde se concentraba también la pérdida. Vale, a partir de ahí nosotros intentamos hacer un análisis lo más express posible, porque una cosa que suele pasar con las agencias es nos contratan y cuando queremos hacer un análisis a veces somos muy lentos hasta que hacemos el macroanálisis gigante y tardamos meses y realmente la empresa necesita algo mucho más ágil. Entonces hicimos algo muy express y al final nos centramos en 3 puntos mucho más clave, vamos a decir, ¿no? Como la parte de rastreo, de traspaso de autoridad y la parte también de cómo trabajamos las plantillas de cada una de las páginas del e-commerce, ¿no? Cómo las mejoramos, ¿vale? Entonces, después de esto, Analytics, Data, y vemos que, bueno, donde están todas las visitas prácticamente es en carretera y en páginas informativas, ¿no? Que son en ocasiones promociones, outlet y cosas así, ¿vale? Es verdad que le solemos meter también capas de rastreo, de indexación, de cuota de mercado orgánico. Esto de aquí en adelante ya lo vamos a tener que hacer de otra manera, ¿no? Por los cambios que van a producirse. También esta charla me gusta pensar que es como una charla que se va a quedar aquí. Es como una huella, ¿no? en la historia, ¿no? del SEO, porque este proyecto el año que viene seguramente lo estaremos ya abordando de otra manera, ¿no? Vale. Bueno, hacemos nuestra matriz, por dónde tenemos que ir mejorando, qué secciones, etcétera. Y paramos aquí, ¿no? Como la primera parte de entendimiento. Ya entendemos dónde está el proyecto, por dónde está perdiendo, cuáles son las áreas de mejora, etcétera, ¿vale? Y aquí nosotros ya sabemos por dónde vamos a tirar. Entonces, nos llega el acto 2. El acto 2 es, vale, John McClane, nuestro héroe, tiene muy pocas balas, entonces tiene que elegir muy bien dónde dispara y cómo se va cargando a los terroristas, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que nosotros hicimos es concentrar en las páginas prioritarias que nos marca el negocio un poco los 3 grandes bloques que os he comentado, ¿vale? Entonces aquí hicimos distintas cosas, siempre en el mercado español, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue trabajar mucho en lo que es ofuscación en la parte de filtros, ¿no? Al final es un e-commerce que tiene millones de páginas y esas millones de páginas también se generan porque hay muchos filtros en los que tú puedes ir haciendo distintas selecciones múltiples y se generan muchísimas URLs. Entonces nosotros, para evitar ese traspaso de autoridad y también en la parte de presupuesto de rastreo, hicimos un trabajo de ofuscación de lo que son todas las facetas y todos los filtros, ¿vale? Después también intentamos trabajar de manera lo más ágil posible y de manera lo más inteligente en los enlazados verticales, tanto descendentes como ascendentes, ¿vale? Entonces, al final, cada categoría y cada listado que está en un nivel de navegación le intentamos enlazar hacia abajo y también enlazar hacia arriba, ¿vale? Por otra parte, una cosa que a veces funciona y a veces creo que se usan demasiado a veces o se abusa de ello, que son los prefooters, pues nosotros aquí intentamos establecer un sistema muy basado en prioridades de negocio, ¿vale? Entonces creamos este prefooter para trabajar un poco categorías de niveles más profundos que están fuera del menú principal, ¿no? Y por otra parte, otro gran análisis a nivel estratégico, que fue la paginación, fue entender cuál era el papel que tenían los productos en este proyecto, ¿vale? Y en base a eso, y conociendo el catálogo y conociendo, bueno, todas las capas de rastreo e indexación, aplicar un método de paginación totalmente personalizado, muy basado en una paginación no clásica, no paginación de 1, 2, 3, 4, sino una paginación más basada en los botones anterior siguiente. También aprovecho para deciros, aunque no se ve nada, pero os he dejado ahí un enlace de una guía que he escrito sobre paginaciones hace poco en el blog de WordPress, por lo que si lo queréis ver. No sé cómo lo vais a encontrar porque ahí no lo veis, pero igual en Google o en ChatGPT sale, no sé, en ChatGPT no sé si saldrá. Bueno, buscar a ver si sale. Vale, paginación súper currada en base a catálogo y a rastreo e indexación, ¿vale? Y a partir de aquí,
vale, tenemos que mejorar las plantillas y tenemos que mejorar los verticales, ¿no? Los que nos ha indicado el cliente que son los más prioritarios y en los que también estamos bajando. Entonces, aquí nosotros aplicamos una metodología propia para intentar profundizar a saco un análisis a nivel sectorial de ese vertical, ¿vale? La parte clave es entender muy bien qué catálogo tenemos y cuál es nuestro stock, y cada cuánto, es decir, si hay productos que se van o productos que siempre tenemos, y luego a partir de ahí entender muy bien a los competidores, las SERPs, y nos basamos mucho en tener dos tipos de datos, cuantitativos, que puedan venir de un montón de herramientas, de APIs, etcétera, y cualitativos, que ya vienen fruto de nuestros análisis un poco más humanos, vamos a decir, intentar calibrar la calidad de las páginas real de los competidores y de las nuestras, ¿vale? Y con todo eso creamos estadísticos sencillitos, medias, medianas y cosas así, para intentar entender cuál es, en qué punto se encuentra cada vertical a nivel sectorial, ¿vale? Y cómo nosotros podemos aplicar mejoras para estar por encima de esos estadísticos. Vale, normalmente las herramientas de SEO nos suelen dar información de competidores, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos lo dan de una manera global, ¿vale? Tú metes tu dominio y te dice, pues tu competidor es este, este y este, porque se basan en un montón de keywords que la propia herramienta monitoriza. Vale, ¿qué pasa? Que nosotros esto lo necesitamos, pero a nivel de vertical, ¿vale? La herramienta por sí no te lo da, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo con Sistris es usando las listas. Tiene unas listas, tú dices, si mi vertical de cascos tiene, yo qué sé, estas 5.000 keywords, cojo esas 5.000 keywords, la meto en una lista y me va a decir quién se está posicionando por esas keywords y quién tiene mayor porcentaje de visibilidad, ¿vale? Aquí no se ve bien la imagen, pero aquí te sale una lista con los dominios y con el orden de cuánta visibilidad tiene cada dominio. Entonces, tú ya estás viendo de algún modo quién está liderando ese vertical, ¿no? Entonces, esto es una manera de hacerlo. Nosotros también ya hemos intentado ir automatizando ciertos procesos y también lo hacemos con APIs tipo Data for SEO, Value Serp o este tipo de APIs, ¿no? Entonces tenemos nuestra propia app, metemos nuestra API, nuestras keywords y la propia herramienta ya nos va a decir quiénes son los dominios que más aparecen en las keywords que hemos metido, en las etiquetas tipo título, descripción, H1, todo esto nos da un porcentaje de quién está usando la top keyword, en qué porcentaje, ¿vale? Y luego también nos saca como un TF-IDF de todas las keywords que hay en ese universo de URLs, ¿no? Entonces, se puede hacer con Sistris, se puede hacer con esto, se puede hacer con N8N, como está de moda, pues también se puede hacer, ¿vale? Y a partir de ahí, parte cualitativa. La parte cualitativa, hay muchos aspectos que no te lo da una herramienta. O sea, si un contenido es original, es complicado, ¿no? Si la estructura de la organización está bien hecha, si realmente se actualiza cada X tiempo, bueno, esto sí que se podría automatizar. Si el lenguaje, tú como usuario, es una cosa clara, concisa, bueno, si es útil, ¿vale? A veces la utilidad y la calidad son difíciles de medir, ¿vale? Entonces, todo esto nosotros ahí vamos haciendo nuestro check y vamos haciendo nuestra evaluación, ¿vale? También a nivel de SERP intentamos identificar si hay SERPs que sean predominantes. Si hay muchas bloques de imágenes, las people also ask, ¿no? Lo que sea, pues intentamos identificar también dónde hay oportunidades ahí, ¿no? Para extraer esa información, ¿vale? Y tampoco se ve, pero imaginaros que aquí hay una categoría súper optimizada, con su texto súper currado por una persona, sus enlaces totalmente pensados de a dónde tienen que ir los enlaces, todo, ¿no? O sea, un vertical que totalmente orientado a ser la mejor respuesta en el sector en el que nos encontramos, en el vertical en el que nos encontramos, ¿vale? Y a partir de aquí, esto es el mercado español, ¿vale? Os he contado 3 áreas de trabajo en el que el proyecto viene perdiendo prácticamente un 50%. Lo siento por solo mostrar datos de Sistris, pero es lo que puedo mostrar. Y a partir de ir aplicando todas las mejoras, ahora mismo estamos cerca de llegar al techo que ha tenido el sitio. El sitio ha tenido un techo de 10,96 en visibilidad de Sistris, estamos en 10,05, ¿vale? Es decir, es un proyecto que nos ha llevado años, obviamente, ¿vale? Pero bueno, ahí el trabajo se ha ido aplicando y se ve el resultado, ¿no? Vale, ahora podemos considerar que ya hemos controlado, estamos en Nakatomi Plaza controlando ya la planta en la que estamos, en la planta 35, y ahora pues nos podemos mover a otros lugares para intentar dominar otros pisos o ver qué pasa con el resto de terroristas, ¿no? Entonces, el acto 3 es, vamos a intentar llevar la lucha a otros territorios, a otros terrenos, ¿vale? En este caso, me refiero sobre todo a la parte internacional. Hemos trabajado el mercado principal, hemos frenado la caída, hemos consolidado el crecimiento, está ahora mismo liderando el mercado y ahora vamos a intentar, con los aprendizajes de España, aplicarlo al resto de mercados, que también tiene bastante reto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos como 3 grandes puntos que hemos abordado. Una parte es
errores en el hreflang, que al final, a lo mejor en una web un poquito más acotada, podemos pasarlo por alto. Se ha ido el tiempo, o sea que tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Fenomenal. ¿Qué tal estáis? ¿Quedaban 10 o así? Bueno, perdonad, tenía que hacerlo, tenía que trolear un poco. hreflang, al final una web de millones de URLs, pues es muy fácil liarla, ¿no? Luego, a mí mis puntos favoritos son la reindexación y la parte de PR, entonces voy a contároslo directamente para no haceros perder tiempo. Entonces, la parte de hreflang realmente, al final aquí había que identificar muy bien qué páginas tienen que llevar hreflang, porque a esto a lo mejor si se había hecho en bulk y se había hecho un poco aplicando a todos los sitios, a todas las tipologías de URL, pues al final me han puesto 10, qué majos. Pues al final estábamos arrastrando ahí señales en páginas que realmente son páginas parametrizadas, y esas páginas parametrizadas no las queremos posicionar y le estamos metiendo la señal de hreflang que realmente no haría falta. Y lo mismo con códigos de error o códigos o status code incorrectos que realmente tampoco cuadra que el hreflang esté devolviendo un código que no sea 200, ¿no? Entonces, esto es relativamente sencillo de diagnosticar y de arreglar siempre que tengamos los slots con el equipo de desarrollo. Pero esto para mí fue como, ¿sabéis lo de la aldea irreductible, ¿no? De Asterix y Obelix? Pues esto fueron las URLs irreductibles, ¿vale? Entonces esto es como una web que tiene millones de URLs, de repente nos encontramos 700 URLs ahí, como en plan la resistencia, que son URLs como de campañas, outlet, promociones, ofertas, tal. Bueno, en general, pues un grupito de URLs que si hacéis la cuenta es un 0,0 no sé qué por ciento de las URLs del sitio, ¿vale? Vale, estaban indexadas las páginas, pero en realidad esas páginas se habían bloqueado porque eran unas URLs que tenían un parámetro y se habían bloqueado y se habían puesto no index, ¿vale? Nuestra teoría es que realmente esas páginas no se les llegaron a desindexar y se les aplicó el bloqueo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que realmente esas URLs estaban suponiendo el 7% de las sesiones, el 4% de las transacciones y el 5% de los ingresos. Vale, es una barbaridad con 700, iba a decir una palabrota, 700 URLs, maravillosas URLs, no indexables, porque en ese momento eran no indexables, las hemos capado y es como que sujetas a alguien que quiere correr, ¿no? Pues es un poco esa sensación. Entonces, filtramos y segmentamos un poco en qué mercados estaba ocurriendo y cuál era el porcentaje de cada mercado en lo que estaba ocurriendo para intentar ver si podíamos hacer una prueba con eso y luego aplicarlo al resto, ¿vale? Es decir, la prueba consistía en vamos a eliminar ese parámetro, vamos a trabajar bien esas URLs con las intenciones de búsqueda que existen y que se pueden trabajar, las vamos a poner genial y las vamos a mandar a indexar, ¿vale? Y eso se tradujo en un más 21% de clics, ¿vale? 700 URLs ahí olvidadas, porque, bueno, pues puede ser que bueno, había un parámetro ahí que podría estar consumiendo mucho rastreo, estaba generando muchos hits y a lo mejor no se miró a fondo, ¿vale? Para mí la mayor moraleja de esto es, bueno, como el juego que se ha hecho antes de escuchar pero no juzgar, es lo mismo. Yo no juzgo las decisiones que se han tomado antes de que estuviese yo, cero problema. Yo analizo y con los datos, bueno, mi equipo y yo analizamos y con los datos intentamos tomar la decisión. Y heredar acciones que no salen de tus datos o de tu análisis, creo hoy por hoy que es un error. Entonces, no hay que juzgar lo que se ha hecho en el pasado, hay que intentar trabajar sobre eso y avanzar, ¿vale? Y bueno, estos fueron los resultados, ¿no? En estos mercados. Tuvimos un claro ganador en el mercado portugués, funcionó muy bien. En los mercados italiano y francés, bueno, subió un poquito, no muchísimo. Y luego los mercados fuertes como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, pues se quedó o como estaba o peor, ¿vale? ¿Por qué creéis que ha pasado esto? Si lo habíamos petado tanto en España. Es una pregunta retórica, no contestéis. Estábamos en plan, ¿qué hemos hecho mal? Bueno, en realidad tuvimos un gran aprendizaje. En España se hacía un trabajo de PR digital enorme, se trabajaba muchísimo, como os he dicho, patrocinando escuderías, pilotos, haciendo de todo. Hicimos un estudio de cuál era la realidad a nivel de marca en cada uno de los mercados. Cuál era la atracción de marca que tenía este e-commerce en cada uno de los mercados y nos dimos cuenta
que se cumplía un patrón, que es este. El único mercado que realmente creció y se consolidó y que merecía la pena ver cómo iba avanzando era el mercado portugués, en el que, si tú ves un poco la demanda orgánica a nivel de marca de todas las marcas que están en el mercado, pues eran los claramente líderes. Es decir, eran los que más conocimiento de marca tenían. El resto de casos, como veis, estamos a años luz de que nos conozcan a nivel de marca, ¿vale? Es una métrica muy sencilla y muy tonta, y esto también reafirma un poco lo que ha dicho Sico en su charla, y bueno, creo que es un poco un aprendizaje bastante fácil, ¿vale? Así que bueno, ahora ya Nakatomi Plaza ya está libre, no hay secuestradores, estamos a salvo, salimos del edificio y ya estamos pensando en qué vendrá después. Y realmente seguimos vivos, como el SEO, ¿no? Esta película, que es el SEO, seguimos vivos. Esta es la primera parte, o la segunda, o la tercera, habrá más. Ya habéis oído esta mañana un montón de charlas de las siguientes partes que vienen, y nos adaptaremos, y seguiremos, y sobreviviremos. Es el mensaje optimista. ¡Tirar! ¡Oh! Me quedaban los 5 aprendizajes nada más. Venga, Bueno. esas pelotas. ¡Y hace ¡pum! Bueno, cuento los aprendizajes y nos vamos, que yo creo que os queréis ir de fiesta. Para mí este proyecto, la base de todo esto son las personas que forman el equipo del cliente, el equipo nuestro, y usuarios que al final aprecian el esfuerzo de crear un producto y un servicio diferencial. Analizar los proyectos para siempre enfocarlo a impacto de negocio, ¿vale? A dónde gana el dinero el cliente, ahí vamos. Y por otra parte, aunque tengamos que pensar en global, siempre tenemos que actuar de manera local, porque hay grandes diferencias y grandes idiosincrasias, ¿vale? Y por último, entender el sector también implica entender que el ecosistema, bueno, esto es un proyecto que, digamos, se va a quedar aquí un poco anclado y ahora tendremos que abordarlo desde un prisma a futuro, ¿no? Con lo que se ha hablado hoy aquí, un ecosistema totalmente personalizado. A lo mejor nos tenemos que ir a YouTube, nos tenemos que ir a TikTok y tenemos que hacer otros grandes esfuerzos en otros canales. Así que eso también hay que entenderlo bien. Y sobre todo, a nivel estratégico, nunca pensemos antes en las soluciones que en el problema. Si no entendemos el problema, no vamos a poder solucionar nada. Y bueno, como toda película, llegan los créditos del final y aquí tenéis los realmente protagonistas, que es mi equipo, que está ahí. Y nada, equipo de Laika. Y nada, yo soy MJ Cachón y ha sido un placer estar aquí.